¿Qué hubo, gente? Estamos en vivo. Vayan contándome desde dónde se conectan. Hoy tenemos que hacer un análisis de lo que ha sido este triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Una elección importantísima para Latinoamérica, para todos los países que tienen ese fantasma de la extrema derecha rondándole. Ha sido una campaña de marketing brillante, unas falencias impresionantes por parte de ese supuesto partido demócrata norteamericano, que demócrata cada vez menos y que no se diferenció y que no dio una respuesta a las necesidades de una base que se sintió ignorada, unos desembarcos mediáticos importantísimos por parte de Trump. Todo esto tiene connotaciones geopolíticas importantes, pero sobre todo lo que va a cambiar allí a nivel interno, pues no es cosmético y podemos estar ante una situación realmente crispante. Realmente el que ganó Netanyahu, el que ganó el sionismo, el que ganó pues el imperialismo, se estaba escogiendo entre dos males de características bastante parecidas. Lo que va a afectar al resto del mundo pues es relativo. Veremos qué va a pasar, pero hoy tenemos para el análisis a un analista geopolítico, Adrián Celaya, que desde el País Vasco se va a conectar. Vamos a hacer una conversación para ver qué opinamos cada uno de esto, que para muchos es pues la crónica de una derrota anunciada. Yo hace ya 2 años vengo diciendo que va a ganar Trump, y explicando por qué. Y explicando por qué no se pueden ignorar a las bases. Y explicando por qué no se puede utilizar simplemente el hecho de que sea una mujer como argumento suficiente para que, como no es Trump, vamos a ganar nosotros. Partido Demócrata que fue incorporando poco a poco a personajes, pues, del Deep State, de la extrema derecha, a los Bush. Les daba igual una cosa que otra porque lo que necesitaban era ese poder del conglomerado, del complejo militar industrial, de la Big Pharma, de los grandes medios de comunicación. Un partido demócrata que resultó más sionista que los mismos republicanos y que no dudó en ningún momento, siendo vicepresidenta esta mujer, en hacer una gestión económica pésima y luego en hacer un desembarco económico importantísimo para apoyar no solamente la guerra de Ucrania, sino el genocidio en Palestina. Entonces, de todo eso vamos a hablar con Adrián Celaya. Vamos a poner musiquita, gente. Vamos a empezar. Dígame desde dónde se conectan, dígame cómo están, pero hoy vamos a hablar de Donald Trump, las elecciones en Estados Unidos y lo que puede cambiar el panorama geopolítico internacional, especialmente latinoamericano, con esta elección. Estos son palabras mayores. Mi querido Adrián, bienvenido. Hola Pablo, ¿qué tal? Yo bien, ¿tú qué tal? Bueno, pues encantado de estar contigo, como otras veces. Encantado de que me invites y de colaborar en tu programa, ¿no? Un honor, y me imagino que hasta habrás tenido un día horroroso porque con esta victoria de Trump te habrán llamado a todos los canales para pedirte análisis, opiniones, y aquí no somos la excepción. Además nos sentimos honrados de tenerte. Así que cuéntame cómo ha sido tu día, cómo te ha pillado a ti, ¿te pilló por sorpresa la victoria de Trump o no? Bueno, la verdad es que la propia noche electoral no la he seguido con demasiada intensidad, en buena parte porque me esperaba algo similar a elecciones anteriores, es decir, que hasta el último momento no hubiese datos suficientes, pues también en parte por esa llave que de alguna forma existe en los estados clave, que es lo que se dilucida siempre al final de la noche y hasta entonces tampoco hay nada del todo seguro. Y entonces, bueno, simplemente me acosté pronto y, bueno, me levanté con la noticia de esa victoria de Trump, que era un poco lo que estaba en los cálculos en general en las predicciones, pero bueno, que hasta que no sucede nunca no lo puedes dar por seguro, ¿no? Sí. Yo estaba siempre trabajando en los análisis con las dos hipótesis y analizando qué es lo que puede suceder en dos momentos. A partir del día de ayer, en caso de que ganase Harris o de que ganase Donald Trump, y a partir del 20 de enero, con las dos hipótesis, ¿no? A partir del 20 de enero, porque claro, ahora se abre un periodo transitorio desde la elección hasta la toma de posesión
que es un periodo que puede tener características muy especiales, especialmente en un caso como este, en el que estamos ante unas elecciones que se ha hablado que tiene una relevancia civilizatoria, se ha dicho, ¿no? Que quizás no ha habido una encrucijada como esta en Estados Unidos desde mitad del siglo XIX, ¿no? Esa encrucijada que les llevó a una guerra civil, ¿no? Mm. Porque con un cierto cinismo nosotros solemos decir que la democracia lamentablemente funciona muy bien cuando no hay nada importante en juego, pero que cuando hay algo importante en juego, el que pierde tiende a romper la baraja, ¿no? Y claro, eso es lo que sucedió a mitad del siglo XIX, desembocó en una guerra civil y ahora había un riesgo alto de que hubiera sucedido, pues, desde luego, unos o bien disturbios sociales de cierta dimensión o incluso no había que descartar una guerra civil si el resultado hubiese sido muy justo o si se hubiese producido un proceso como hace 4 años en el que los resultados finales pues tardan mucho tiempo en aclararse, ¿no? Sí, El salto de los disturbios a la guerra civil, que lo que la hace verosímil es la posibilidad de que un segmento del ejército haga una apuesta distinta del otro, ¿no? Porque es eso lo que puede transformar unos disturbios en una guerra civil, ¿no? Y como esa fragmentación existe, de hecho, en el ejército norteamericano y en los servicios de inteligencia, pues no era un escenario en absoluto descartable, ¿no? Lo mismo que ahora se nos abre un escenario de 2 meses en el que no hay que descartar que pueda pasar algo extraño, ¿no? Y cuando digo algo extraño, pues digo, mirando hacia atrás, vemos que como Donald Trump ha sufrido 2 atentados, no hay que descartar que algo similar se intente durante estos 2 meses, ¿no? No se puede descartar en absoluto, ¿no? claro. No, no, siendo Estados Unidos, nada. Mira, te está Mm. saludando un montón de gente. Tienes aquí a Sonia Arevalo, que está en el País Vasco, es colombiana. Estamos en un en vivo, entonces yo voy leyendo algunos de los mensajes de la gente, los comentarios, para que le demos un poco de entrada a las personas. Nos están saludando desde muchísimos sitios. Tú sabes que la diáspora colombiana son 8 millones de personas en el planeta entero y hay muchos amigos aquí, también mexicanos, ecuatorianos, peruanos, pero sobre todo colombianos dentro de Colombia y fuera de Colombia. Me están preguntando por aquí, por ejemplo, si de alguna manera el hecho de que se estuviese eligiendo entre dos candidatos que estaban apoyando al Estado de Israel, todas esas personas que estaban votando no estaban apoyando también un genocidio. Bueno, si lo veíamos fríamente, es así, efectivamente, ¿no? Otra cosa es que en qué medida eran conscientes realmente de esto. Claro, los medios de comunicación en Estados Unidos, bueno, en todas partes son los que conforman en general la opinión mayoritaria, cada vez más Internet, ¿no? Pero los medios de comunicación mayoritarios generan una opinión que en Estados Unidos es claramente favorable a Israel en todos los medios mayoritarios. Y entonces, bueno, esto pues probablemente habrá generado un discurso que haya hecho muy difícil que el ciudadano medio sea consciente de lo que realmente está sucediendo en Gaza, ¿no? Ciertos círculos de población, evidentemente sí, han protestado de forma muy activa, en las universidades también, ¿no? Ha habido protestas muy activas, pero bueno, hay que entender que al final, pues sectores mayoritarios de la población pues se dejan llevar por los valores y los criterios que les transmiten los grandes medios. Sí, así es, pero va a seguir, va a continuar el genocidio en Palestina con Trump, le iba a continuar con Harris. ¿Qué hay respecto a la guerra de Ucrania? Porque un poco en la mente de las personas y muchas de las personas que están aquí conectadas, ya tenemos 466 personas, están diciendo, ¿y qué va a pasar con la guerra de Ucrania? ¿Es verdad que puede terminar la guerra de Ucrania con una llamada de teléfono a Donald Trump? Bueno, eso es una simplificación, exageración bastante típica en el lenguaje de Donald Trump, ¿no? Yo creo que el lenguaje de Donald Trump en sí mismo ya es significativo, ¿no? Precisamente hemos hecho un comentario haciendo referencia a que un lenguaje tan emotivo es en sí mismo preocupante, ¿no? Porque normalmente nuestro acercamiento a la realidad es una mezcla de razón y de emoción, ¿no? Y siempre las emociones o los sentimientos son necesarios
para avanzar allá donde termina la razón. La razón nos lleva hasta cierto sitio y a partir de ahí no tenemos más remedio que utilizar emociones o sentimientos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que las emociones o los sentimientos son muy fácilmente manipulables, ¿no? Por los que controlan los medios de comunicación, la industria cultural, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esa gestión de los problemas en base a emociones deja muy fácilmente la solución de los mismos en manos de esos intereses corporativos que gestionan las emociones, ¿no? Entonces, normalmente es la defensa de los intereses generales, la defensa de los ciudadanos, lo que nos lleva a impulsar más el análisis racional de cuáles son verdaderamente los problemas y cuáles deben ser realmente las soluciones. Mientras que precisamente porque eso no interesa a los poderes corporativos, intentan continuamente sustituir esa razón por emociones, ¿no? Entonces, el que haya un líder o una candidatura que haga un uso tan grande de las emociones es en sí mismo preocupante, ¿no? Bueno, y nadie mejor que Donald Trump para manejar emociones. Un tipo que ha estado 10 años en un reality show batiendo los récords, que luego hace una campaña presidencial en base a bulos. Un señor que sabe capitalizar como nadie los algoritmos que estábamos antes de entrar en antena. Estábamos hablando tú y yo de cómo mejorar los algoritmos para que más gente nos escuche las pedagogías. Pero el hombre es un campeón y sabe que igual es un insulto que una verdad, que una mentira. Todo genera tráfico y él sabe manejar ese tráfico para hacer crecer su imagen. De hecho, fíjate que la semana anterior empezó pues una nueva campaña ahí contra los transexuales. Siempre está lanzando bulos porque sabe que el algoritmo le favorece, pero tuvo una presencia mediática importantísima con un youtuber norteamericano muy conocido, Joe Rogan, que es el youtuber más visto en el mundo. Se hizo invitar él al programa y además hizo invitar a su gran amigo Elon Musk, que por cierto es el dueño de X, red social que se ha convertido también en una plataforma de Donald Trump. Entonces ese fenómeno mediático de Trump, que por una parte ya le granjearía todas esas votos y toda esa atención, se ve por otra parte contrastado con una candidata que no podía hacer, sinceramente, porque la gestión económica de ella como vicepresidenta ha sido terrible y luego una persona que ha sido muy incoherente en su discurso. ¿Cómo se produce esa victoria avasalladora de Donald Trump? ¿Por la falla política, por el desembarco mediático, por el momento histórico o por el curso hacia la derecha que se ve en el mundo entero? Cuéntame un poquito cuál es tu punto de vista. Bueno, antes en tu anterior pregunta has hecho referencia a Ucrania y a Oriente Medio, pero bueno, hablamos después de esto si quieres, como quieras, ¿no? Porque no te he respondido en concreto a esto, como te parezca, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿cómo se produce esa victoria? Vamos a ver, yo creo que en principio parte de contradicciones y problemas del sistema norteamericano que existían ya antes del trumpismo, ¿no? Problemas que bueno, son de distinto tipo, ¿no? Pues económicos, geopolíticos, sociales, y que de alguna forma empezaron a generar movimientos en los servicios de inteligencia y en el ejército de Estados Unidos, a raíz de las intervenciones en Oriente Medio fundamentalmente, de pequeños sectores que estaban dándose cuenta de que las grandes decisiones estratégicas que Estados Unidos estaba tomando en el exterior no se tomaban realmente en interés del propio país o de los ciudadanos de Estados Unidos, sino en base a intereses corporativos, ¿no? Y esto fue generando un movimiento yo diría, vamos a llamarle antioligárquico, ¿no? Antioligárquico, anticorrupción, bueno, repitiendo que, bueno, estamos dominados por una casta en Washington, una casta profundamente corrupta, ¿no? Y entonces estos movimientos oligárquicos fueron a más, tenían una gran conexión entre ellos, pues gracias a Internet, una conexión que anteriormente no hubiera sido fácil. También empezaron a conectar con ejércitos y servicios de inteligencia de otros países, pero esto fue extendiéndose probablemente desde el año 2010, 2008, 2010, 2012 a sectores más amplios de la sociedad norteamericana y enganchando de alguna forma con distintas plataformas reivindicativas, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es que se ha ido generando un movimiento populista muy fuerte en Estados Unidos que tiene ese carácter de denuncia de la corrupción de Washington y ese, diríamos, sería el aspecto positivo, ¿no?
denuncia de la corrupción de Washington, denuncia un cierto carácter en el sentido antioligárquico, con un mensaje continuo en ese sentido que ha sido aprovechado por el trumpismo, y el trumpismo lo ha transformado a través de estos mensajes emotivos y racionales en una verdadera plataforma política alternativa, pero bueno, manejada aparentemente por otro tipo de intereses corporativos distintos. Distintos de los dominantes en Wall Street, si se quiere, pero también intereses corporativos, ¿no? Lamentablemente, muchas veces suele suceder que el que genera el problema, o los intereses corporativos que generan el problema, en la medida en que se dan cuenta de que está surgiendo una reacción a ese problema, intentan también manipular la reacción. Y esto es lo que se produce normalmente con estos movimientos de extrema derecha, ¿no? Conservadores, ¿no? Entonces, esta pugna entre dos sectores de la élite norteamericana, pues evidentemente tiene aspectos positivos y aspectos negativos, ¿no? Es cierto que esa élite que estaba controlando hasta ahora tanto el Partido Demócrata como el Republicano, pues estaba a través de la globalización generando beneficios extraordinarios para las multinacionales, pero que a la larga estaba generando un problema estructural muy serio para el propio Estados Unidos y para los ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? En un proceso grave de desindustrialización, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo esto iba generando un descontento que el trumpismo ha sabido aprovechar y canalizar. Aparentemente, porque luego las contradicciones han sido muy grandes, aparentemente lo que defendía el trumpismo desde el principio era una estrategia distinta para hacer frente a esa crisis de Estados Unidos. Mientras que no me gusta decir los demócratas, porque son los demócratas y ese sector republicano no trumpista, ¿no? Lo que defendían es mantener las políticas anteriores y defender a toda costa esa hegemonía de Estados Unidos en el mundo, ¿no? El trumpismo aparece diciendo no es eso lo que hay que hacer, porque el problema sois vosotros. Entonces, Estados Unidos tiene que dejar de ser el policía del mundo y tiene que centrarse en reestructurarse a sí mismo, ¿no? Y claro, ese planteamiento inicial era muy compatible con las estrategias de los países emergentes, liderados por China, Rusia y la India, que plantean un mundo multipolar. Un mundo multipolar que es, claro, radicalmente incompatible con esa visión, vamos a decir, de Wall Street, para no decir los demócratas, de mantener la hegemonía a toda costa, pero sí era compatible con esa estrategia del sector trumpista que es una estrategia aislacionista, vamos a decir, ¿no? Aislacionista, para definirlo con un adjetivo, ¿no? Bien, claro, lo que ha ocurrido es que en el primer mandato de Donald Trump las políticas que se han desarrollado han sido muy contradictorias. Pero también es cierto, como dicen sus seguidores, que claro, Donald Trump era un outsider incluso en su propio partido todavía, ¿no? No controlaba ni siquiera su propio partido y esto le obligó a políticas, bueno, permanentemente contradictorias, incluso en los nombramientos que hacía alrededor suyo, ¿no? Nombramientos a los que destituía a los pocos meses para nombrar otros, etcétera. Claro, la hipótesis sería que ahora Donald Trump controla su partido, va a tener el dominio de las dos cámaras y las políticas de este segundo mandato van a responder mucho más fielmente a lo que el trumpismo realmente quiere hacer, ¿no? Pero bueno, eso no lo vamos a saber hasta que pasen los primeros meses del mandato, si eso es cierto o no, que es una imagen cara a las elecciones y que no, porque claro, algunos de los planteamientos que se hacen en geopolítica, y ahí entro en tu pregunta anterior, son muy contradictorios, ¿no? Es decir, aparentemente es contradictorio querer llegar a un acuerdo con Rusia con respecto a Ucrania para cerrar el conflicto en Ucrania y, sin embargo, alentar a Israel para que ataque las instalaciones de energía nuclear de Irán, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque en principio el primer discurso de Donald Trump después de ganar las elecciones, se supone que ya no está mediatizado por las necesidades electorales, ha hecho varias referencias a la paz y a que no va a iniciar ninguna guerra.
Y claro, teniendo en cuenta el contexto en el que estábamos, en el que hemos estado hasta ahora, ¿no? De una amenaza de una gran guerra inmediata o en Oriente Medio o en Europa, si eso es verdad, eso es suficientemente importante para justificar su mandato. Pero claro, no lo vamos a ver hasta, ya digo, hasta que pasen unos meses, ¿no? Claro, hay muchas hipótesis al respecto, ¿no? Por ejemplo, que en realidad lo que Trump está intentando es, por decirlo rápidamente, comprar a Rusia, ¿no? Es decir, llegamos a un acuerdo en Europa a cambio de que te mantengas al margen cuando ataquemos a Irán y luego a China, ¿no? Porque eso encajaría también con esa estrategia de algunos líderes o agentes republicanos que repetidamente dicen que no, que nuestro enemigo no es Rusia, sino nuestro gran enemigo, nuestro gran competidor es China. Y por lo tanto, ahí tenemos que centrarnos. Hay que, digamos, revisar el error que han cometido los demócratas de juntar a Rusia y China. Entonces hay que pacificar Europa, arreglarse con Rusia para poder ir más tarde contra China. Es decir, estamos en una competencia enloquecida en Estados Unidos entre distintos sectores que discuten a ver contra quién tengo que hacer la guerra, ¿no? Si contra Irán, contra Rusia o contra China, ¿no? Pero bueno, ya digo, hasta los primeros meses no vamos a saber exactamente si la realidad de estas políticas del trumpismo o de Donald Trump. Tenemos dos variables. Primero, en qué medida realmente quieren hacer lo que han dicho que querían hacer en política exterior, y segunda, si realmente, aunque quieran, lo van a poder hacer. Es decir, si van a controlar realmente la administración norteamericana, que es una administración tremendamente compleja y que muchas veces distintas agencias o departamentos, más que al presidente, aunque formalmente siempre dependen del presidente, pero en la práctica dependen mucho más de influencias externas, ¿no? Esto se ha comentado mucho, pues, por ejemplo, a veces del Pentágono, de la CIA, por ejemplo, ¿no? Que la CIA tiene vida propia, que el trumpismo no llegó a controlar la CIA durante su mandato. Claro, esto tiene una importancia muy grande en política exterior, ¿no? La CIA es un instrumento importantísimo de Estados Unidos para poner y quitar gobiernos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el que la CIA se maneje de una u otra forma con una u otra estrategia puede tener un impacto tremendo, ¿no? Claro. Y además ese factor de un ser tan impredecible, como dices tú, Trump, al mando de el país más poderoso del mundo, con 800 bases distribuidas por el planeta, con unos presupuestos multimillonarios para la guerra, con la capacidad de imprimir dinero como les dé la gana y de manejar la economía gracias a ese dólar que nos tiene a todos matoneados, hace que recordemos las cosas, por ejemplo, que ha hecho Trump, que lo hacen ser menos impredecible, porque fíjate, él despreció, por ejemplo, el Tratado Internacional como presidente respecto a la situación de Palestina, abandonó el acuerdo de control de armas con Irán, de hecho mató al general Soleimani, atacó Siria, o sea, es una persona que sigue amenazando hasta el día de hoy con aranceles del 100% o más a todos los países que quieran desdolarizarse, un hombre que amenaza con las deportaciones masivas y por otra parte, en estas elecciones consigue el voto latino. O sea, ¿cómo se explica eso? ¿Qué fenómeno sucede al interior de Estados Unidos para que ese vuelco y este hombre gane no solamente el voto electoral, sino el voto popular, pero además dentro de grupos que supuestamente tendrían que ver a este señor como un enemigo y prefieren votarle a él que votarle a Kamala Harris? Explícame un poquito cómo ves tú eso. Sí, vamos a ver. Yo creo que han identificado a Trump, o Trump ha sabido venderse como el verdadero defensor de los intereses populares, ¿no? Y esto es consecuencia probablemente de un vacío estructural en Estados Unidos que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, la falta de fuerzas sociales, políticas, que realmente defiendan a la gente. Porque, claro, tradicionalmente ya sabemos que el Partido Republicano y el Demócrata en realidad eran matices y que le permitían al ciudadano norteamericano votar por un sector de la oligarquía frente a otro sector de la oligarquía. No había una diferencia sustancial mayor, ¿no? Entonces, ahí hay un vacío en la defensa de los intereses populares que es relativamente, es más fácil que en otros países que se ha captado, pues por eso algún sector
de la oligarquía que emotivamente, en este caso, por ejemplo, pues enganche con pues, frustraciones sociales, bueno, pues de uno u otro tipo, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que estamos ante una situación tanto en Estados Unidos, también en Europa, una situación de agotamiento del modelo económico, ¿no? Pues el modelo económico neoliberal que se empieza a implantar en los 80, pero que no ha funcionado. Y ahora esto lo están diciendo, antes lo decían los críticos, pero ahora lo están diciendo, digamos, hasta las grandes multinacionales, la consultora McKinsey lo dijo hace poco tiempo, el informe Draghi sobre la competitividad europea del mes de septiembre, pues lo volvió a decir. Bueno, unos dicen el neoliberalismo no ha funcionado y otros dicen el neoliberalismo se ha agotado. Pero esto ha llevado a que, por ejemplo, Europa y América Latina están en una situación de estancamiento desde hace 20 años, con crecimientos de la renta per cápita inferiores al 1%. Pero además, en una situación de hundimiento demográfico, ¿no? Que es también un instrumento para aguantar la economía, ¿no? Y por otro lado, manteniendo artificialmente la economía con un incremento constante de deuda, tanto pública como privada, porque algunos solo se fijan en la pública, ¿no? Está claro que es un modelo que no puede durar mucho más y esto lleva a problemas constantes, a frustraciones crecientes en la población, frustraciones que se suelen tapar cuando hay un incremento constante del nivel de vida, como había en la época de posguerra, en los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, si se quiere. Pero claro, cuando ya entramos en una situación de estancamiento, es cada vez más difícil que la gente acepte corrupciones, acepte malas gestiones, acepte pues, deficiencias del sistema que no tienen la justificación de que, bueno, de cualquier forma, como tenemos crecimiento económico y poco a poco vamos viviendo cada vez mejor, pues de una forma u otra el sistema acaba justificándose. Eso no existe y esto está creando pues una enorme frustración en cada vez capas mayores de la población, tanto en Europa como en Estados Unidos, y esa frustración se canaliza de formas distintas. Si no hay una canalización racional, esta es la cuestión clave, porque claro, grupos que realmente quieran defender a la gente, pues harán análisis racionales, como he dicho antes, racionales de los problemas, harán planteamientos racionales de las soluciones, porque lo racional es lo que está realmente relacionado con el interés de la gente, ¿no? Pero a falta de ese tipo de plataformas, de alternativas, pues los ciudadanos están expuestos a que su frustración se canalice por vías como la del trumpismo, pues con bastante facilidad. Depende también, ¿eh? Por ejemplo, en los sectores industriales ha habido una frustración clarísima con el fenómeno globalizador, ¿no? En los sectores de obreros industriales, ¿no? Y atribuyen la responsabilidad de la globalización a las multinacionales que han reaccionado cada vez más con el Partido Demócrata, ¿no? Entonces, el Partido Demócrata es el partido de la globalización, es el partido que ha generado esta decadencia industrial, que ha generado los traslados de plantas industriales, el empobrecimiento industrial de Estados Unidos, y sin embargo Donald Trump viene a defender esto, ¿no? Viene a defender la reactivación de la economía norteamericana. Eso es un atractivo muy importante para muchos millones de personas, por ejemplo, ¿no? Muchos Claro, millones de claro, claro. Si es ciudadanos. que yo creo que la derrota aquí para todo el mundo es que las elecciones estuvieran precisamente entre dos figuras tan nefastas como Trump o como Kamala Harris. Pero lo que tú dices, ese espacio que ha dejado el Partido Demócrata norteamericano al ignorar sus bases, ha permitido que precisamente sea pues, la extrema derecha la que llene ese vacío, se haga con esos 7 estados bisagra, con el voto de toda esta gente que vive en el cinturón del óxido y que se ha visto cómo pues, se ha quedado sin trabajo, arruinada, porque se han llevado pues, las grandes corporaciones, las mismas corporaciones que financian y apoyan a Kamala Harris, han llevado su negocio a otros países a buscar mano de obra barata. Entonces que detrás de Kamala Harris también está el Deep State, están las corporaciones militares, está George Soros y curiosamente personajes como Dick Cheney o los mismos Bush que vienen del partido republicano. Es decir, al final ese partido demócrata perdió su razón de ser social, digamos, representando lo que anacrónicamente se llamaba la izquierda, y de progresista tampoco ha tenido un pelo. Entonces todo ese vacío creo que lo ha llenado el señor Trump en base a mentiras, en base a populismo, en base a lo que sea.
Pero el resultado de todo esto es que los norteamericanos, la gente en Estados Unidos, ha estado escogiendo el mal menor. Entonces hay muchísima gente que está diciendo en los comentarios, Adrián, cómo es posible que uno de los países más desarrollados del mundo, el país más poderoso del mundo, termine escogiendo el mal menor entre dos candidatos tan absolutamente nefastos. Bueno, vamos a ver. Lamentablemente tendemos a considerar a Estados Unidos como la primera democracia del mundo, pero nosotros hemos dicho más de una vez que es algo bastante evidente, pero que Estados Unidos no solo no es una democracia, sino que en realidad no lo ha sido nunca. Es decir, si vamos al origen de Estados Unidos, ellos hacen repetidamente apelación a los padres fundadores, ¿no? Pero claro, cuando se constituye Estados Unidos, los fundadores de Estados Unidos nunca defendían la democracia, jamás defendían. Decían, no, una democracia jamás, no, somos una república representativa, decían así. ¿Con esto qué querían decir? Pues que en realidad los grandes líderes de la revolución frente a Inglaterra, los que lideraron el país, eran los ricos, ¿no? Eran los ricos que iniciaron un sistema de voto censitario en el que solo votaban los ricos, ¿no? Y esa era para ellos la visión de la república, ¿no? Entonces, bueno, luego con el tiempo fueron extendiendo el voto a más sectores en la medida en que se dieron cuenta de que podían controlarlo. Pero la gestión del voto en la práctica en Estados Unidos siempre ha estado en manos de los ricos, ¿no? No han surgido movimientos populares con la suficiente fuerza como para neutralizar ese impacto. Pero el Partido Demócrata y el Republicano siempre han estado en manos de distintos sectores de la oligarquía, que luego han jugado, pues por ejemplo, el Partido Demócrata, pues a tener una mayor relación con los sindicatos, etcétera, pero en realidad siempre tanto el demócrata como el republicano han estado controlados por distintos sectores de las grandes empresas, de los grandes inversores, porque es que además el sistema está estructurado así, ¿no? Las grandes corporaciones controlan los medios de comunicación, controlan la industria cultural, no hay ninguna vergüenza ni límite para que financien las elecciones, para que financien los candidatos. Es casi imposible que un candidato tenga éxito si no va de la mano de un inversor multimillonario. Es decir, es evidente que Estados Unidos es, no solo ahora, porque algunos hablan de la degeneración de la democracia de Estados Unidos, y es cierto que ha degenerado, pero democracia realmente no ha sido nunca. Es decir, ha habido sufragio universal, pero siempre controlado por los grandes inversores, por las grandes corporaciones. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta para ver la diferencia que hay entre sufragio universal y democracia. Democracia es gobierno del pueblo. Es otra cosa. Claro. ¿No? Es otra cosa, ¿no? A mí me parece increíble que haya ganado también en el voto popular, porque es que ha arrasado, ha arrasado. ¿No tienes un poco la sensación de que en los próximos meses vamos a ver una deriva bastante autocrática en los Estados Unidos? Porque con todo ese poder acumulado, posiblemente quiera influir también en la Corte Suprema, cambiar legislaciones, blindar su poder, blindarse él mismo, porque es un poco parecido al caso de Netanyahu, que tiene bastantes cosas que ocultar, bastantes temas de corrupción. ¿No crees que puede haber una deriva bastante autoritaria en los próximos años, en el caso de Donald Trump? Creo que sí, que es posible, aunque creo que es un problema que puede suceder en todo Occidente, ¿no? Teniendo en cuenta cuáles son las contradicciones de fondo ante las que nos encontramos, los problemas estructurales. Nosotros ya hace 10 años que empezamos a decir, cuidado, que si miramos lo que pasó en los años 20 y 30 del siglo XX, en realidad vemos cómo el fascismo y el nazismo surgieron para hacer frente a los problemas que tenían unas élites aristocráticas y corporativas entonces, ¿no? Que se veían muy amenazadas. Amenazadas, por un lado, por un movimiento obrero que entonces era muy agresivo y por una Unión Soviética que, sorprendentemente para ellos, se mantenía. Ellos que pensaban en el año 17 que iba a ser una mera algarada, resulta que se mantiene y se consolida como Estado. Inmediatamente empieza el efecto contagio, se empiezan a producir revoluciones en países como Italia, Alemania, etcétera. Entonces, aquello se convierte en una amenaza inmediata para esas élites y entonces
el fascismo y el nazismo se pusieron en marcha como reacciones autoritarias para aplastar ese movimiento obrero y hacer frente a la Unión Soviética, ¿no? Pero fueron proyectos corporativos. Pero claro, eso se parece en cierta forma extraordinariamente a la situación que tenemos ahora. Tenemos una élite con un modelo de desarrollo, entonces tuvimos una enorme crisis económica en el año 29, ahora tenemos un modelo de desarrollo agotado y que no saben estas élites cómo reactivarlo, llevan intentando reactivarlo desde principios de siglo, ya entonces empezaron a dar cuenta de que no funcionaba y lo han estado manteniendo con más deuda y más deuda y más deuda, ¿no? O sea, que saben que ese modelo puede estallar en cualquier momento y eso en sí mismo es un riesgo enorme para ellos. Pero luego tienen el riesgo geopolítico, ahora no es la Unión Soviética, pero son los países emergentes, ¿no? Entonces, es una situación y luego también tienen una pérdida del control de la población del propio Occidente, una pérdida creciente de ese control a través de Internet. Un Internet que han estado intentando controlar, pero que se les va escapando una parte minoritaria, pero cada vez mayor de la población. Es una situación de altísimo riesgo y ahí las tentaciones autoritarias son, vamos a decir, lógicas desde ese punto de vista, ¿no? Porque observamos también, claro, en el trumpismo es el lenguaje más clásico de la derecha autoritaria, pero es que en el sector, vamos a decir, progresista, entre comillas, pues también están cayendo en la tentación autoritaria repetidamente desde hace 10 años aproximadamente, primero con distintos instrumentos de censura en Internet que se atribuían, bueno, al final son redes privadas, ellas deciden, tal, pero es que en los últimos años ahora ya son los gobiernos los que dicen y una y otra vez que hay que censurar y están incluso obligando a las redes sociales a adoptar medidas de censura, ¿no? Es decir, es un nerviosismo, un pánico creciente de esas élites que les lleva a adoptar medidas autoritarias. Y ese autoritarismo, pues según como sea la coyuntura, pues pueden decidir proyectarlo a través de un tipo de gobiernos o de otros, ¿no? Si les resulta más fácil, pues pueden en un momento determinado utilizar a esa extrema derecha, a esos movimientos populistas, ¿no? Pero la tentación de fondo para esas crisis el problema de fondo es ese pánico en las élites corporativas, que al final son las que tienen todo el dinero del mundo para manejar unos y otros movimientos políticos, ¿no? Estoy intentando imaginarme una pregunta para unir varias preguntas que están haciendo aquí la audiencia, Adrián. Y solo se me ocurre hacerla de una manera. Podríamos decir, y eso pensando en las fuerzas que había apoyando a Kamala, podríamos decir entonces que los derrotados son los que están detrás de Kamala, Soros, Agenda 2030, la inmensa mayoría de la industria de comunicación, los globalistas, los Bush, Obama, el Foro Económico de Davos, la mayor parte del Deep State, el gobierno en la sombra no elegido, los empresarios, las corporaciones, los banqueros, toda esa gente que está detrás de Kamala, podemos decir que fueron los derrotados por ese nacionalismo, por ese populismo, por ese movimiento que ha desencadenado Donald Trump. Sí, en buena parte sí, eso que en Estados Unidos le suelen llamar Wall Street para simplificar, ¿no? Sí, o a veces hablan del estado profundo, de Wall Street. En buena parte sí. También es cierto que hay corporaciones que han apoyado a Trump, pero claro, si vemos los datos de donaciones a una y otra campaña, son muchísimos más las ayudas que ha recibido Kamala Harris de los grandes inversores y las grandes corporaciones, ¿no? Incluso, bueno, hay algunas, es muy típico en Estados Unidos donar a los dos partidos, ¿no? Hay algunos grupos y algunas grandes empresas que hacen ese juego repetidamente. Al que más me gusta le doy un poco más, pero al otro, por si acaso, también le doy algo. También, como Pero hacían bueno, los Rothschild también, sí. eso es, los datos globales sí son bastante claros de que las corporaciones, las grandes corporaciones, las corporaciones multinacionales fundamentalmente, globalmente han apoyado la candidatura de Kamala Harris porque son las que estaban detrás de esa estrategia de mantener el poder en el mundo a toda costa, ¿eh? Que no parece que es la estrategia de Trump, que es básicamente aislacionista, con esas contradicciones que tú has comentado muy bien. Por un lado, de las políticas que siguió en Oriente Próximo, ¿no? Y por otro lado, de las políticas en Latinoamérica,
¿no? Que también fueron muy agresivas, ¿no? Oye, hay una figura que nos parece enigmática todavía a muchos, que pregunta las personas que están en el chat, que es Elon Musk, el dueño de X, de estar, bueno, de todo, porque es el dueño de Tesla y es el dueño de todo, pero que es el mayor contratista en este momento de los Estados Unidos, el dueño de todas de los satélites, pasa a ser ahora el mejor amigo de Trump. ¿Cuál va a ser el papel de Elon Musk que hay detrás de esa alianza entre esos dos? ¿Cómo se interpreta que el hombre más poderoso del mundo y el hombre más rico del mundo ahora van a manejar el imperio norteamericano? Sí, bueno, es algo complejo porque yo creo que ahí inciden razones personales, ¿no? Claro, muchas veces se dice que al argumentar geopolíticamente sobre el papel de las corporaciones y de los grandes inversores, se suele decir, no, que a estos grandes inversores lo que les interesa es el dinero y lo que les interesa son los beneficios, ¿no? Entonces no entra en más, ¿no? Y esto no es así. No es así porque, vamos a ver, en realidad, cuando participamos en la actividad económica en los niveles básicos, lo que nos preocupa es asegurar el consumo, ¿no? El consumo de los bienes básicos, pero una vez que tenemos esos bienes básicos conseguidos, ya nos preocupa pues el ahorro para asegurar el consumo los meses siguientes, pero cuando ya llegamos a ciertos niveles de renta, pues nos preocupa cada vez más, y esto está perfectamente analizado, el prestigio y el poder. Es decir, no queremos los beneficios o el dinero para consumir, porque ya consumimos todo lo que necesitamos y que nos interesa el prestigio y el poder, ¿no? ¿Y qué es el prestigio y el poder? Muchas veces los beneficios son un mero instrumento para más poder y más prestigio en un caso. Pero claro, ¿qué es poder? Poder es influir sobre el entorno. Y esto es lo que los millonarios, multimillonarios, a partir de cierto nivel hacen. Invierten en corporaciones, invierten en fundaciones, ONGs que empiezan a construir el mundo de acuerdo con la idea del mundo que tienen esos multimillonarios, que en general prácticamente todos están alineados en esa corriente de Wall Street de construir un mundo en base al interés de los multimillonarios, pero tenemos la excepción de Elon Musk que, que ha construido su imaginario aparentemente en otra dirección, en la dirección de apoyar ese movimiento populista, ¿no? Ese movimiento populista anticorporativo, anticorrupción, pero que cuando empezamos a pensar a favor de qué está, no en contra de qué, ya se hace mucho más complicado, mucho más difícil de interpretar, ¿no? Parece increíble pensar que este nacionalismo populista de Trump haya vencido a todo ese globalista, a todo ese mundo globalista y a todo este Wall Street y a todo este estado profundo. Pero eso no pone a Estados Unidos al borde prácticamente de una guerra civil. Estamos hablando de grandísimos poderes enfrentados de manera radical, de un país absolutamente polarizado, en una crisis económica, además armado hasta los dientes. El mismo Deep State puede haber sido el que haya estado detrás de los atentados para Trump. O sea, es una pregunta doble. ¿Qué va a pasar ahora? Porque estamos viendo que la situación de polarización en Estados Unidos puede desencadenar en violencia en cualquier momento. Sí, posible es posible, ¿no? Hay que tener en cuenta, bueno, al final, la última vez que Estados Unidos estuvo en una situación de fraccionamiento similar fue, creo que lo hemos dicho antes, a mitad del siglo XIX. Y aquello degeneró en una guerra civil. El bando que perdió no aceptó las elecciones y terminó en una guerra civil, ¿no? Entonces, una cosa es que haya disturbios, que eso, bueno, es algo más o menos repetido, cuando hay un bando que pierde, no están muy claros los resultados, y una cosa es que haya disturbios sociales, pero ¿qué es lo que hace posible que esos disturbios sociales se transformen en guerra civil? Pues que haya una parte del ejército que apueste en una dirección y otra parte que apueste en otra. El ejército es clave en ese sentido. Y efectivamente ese fraccionamiento existe en Estados Unidos, en el ejército y en los servicios de inteligencia. Con lo cual, una chispa puede ser suficiente para que efectivamente esa guerra civil se produzca. Claro, siempre hemos visto que Estados Unidos, como líder del mundo, está en una situación de decadencia, Occidente en su conjunto está en una situación de decadencia creciente, y esa caída, vamos a decir, de los imperios siempre es peligrosa. Siempre es peligrosa porque en sí misma genera una serie de frustraciones de las que no se sabe muy bien cómo salir y, bueno, puede generar reacciones de todo tipo. Y yo creo que de alguna forma esto es lo que está sucediendo, ¿no?
en Estados Unidos y en otra forma parecida también en Europa. Sí, ahora te voy a preguntar por Europa, pero antes cuéntame un poquito qué piensas del Deep State, el Estado profundo, porque clarísimamente la CIA no está con Trump y la mayor parte del Deep State no. Entonces, Mm. ¿cómo es posible que el Deep State haya sido derrotado en esto, que termine Trump de presidente? Y segundo, ¿tú crees que detrás de los atentados pudo haber estado involucrado el Departamento de Estado, el Deep State, gente de la CIA? Porque Sí, son unos detrás de fallos los que son atentados. absolutamente inconcebibles en la seguridad de un candidato presidencial, ¿no? Bueno, detrás de los atentados pudo estar involucrado, sí. Lógicamente encaja dentro de la lógica de la situación y del contexto, sí. ¿Estuvo implicado? No lo sé. Pudo. No lo sé porque hay que tener datos muy concretos, más allá de las apariencias o de la lógica del contexto, para poder hacer una acusación de ese tipo, ¿no? Vamos a ver, ¿qué pasa con el Deep State? La expresión yo creo que es un poco equívoca, ¿no? Sí es cierto que la administración, el Estado en Estados Unidos es complejo y que ese fenómeno del Deep State existe porque hay una buena parte de la administración, agencias, departamentos que no responden realmente a la presidencia elegida por el pueblo, sino que responden a otro tipo de intereses, ¿no? A eso le llaman el Deep State, pero en realidad ese Deep State responde a otros intereses que son los que realmente toman las decisiones, ¿no? No es una parte de la administración la que toma las decisiones. Son partes de la administración, como la CIA, por ejemplo, que tiene su propio funcionamiento, pero que obedece a fuerzas externas, ¿no? Se ha hablado mucho de que la CIA tiene una relación, por ejemplo, muy directa con los Rockefeller, ¿no? Pero bueno, como ejemplo, ¿no? ¿Cómo es posible que frente a esto haya ganado el trumpismo? Bueno, pues porque el trumpismo no es simplemente un grupo político, ¿no? Creo que ya he comentado antes que, de hecho, a partir de probablemente, sí, entre la primera y la segunda década de este siglo, se empezó a generar un movimiento en los servicios de inteligencia y en el ejército que es posiblemente el origen de lo que luego se convirtió en el trumpismo, ese movimiento antioligárquico, anticorrupción, ¿no? Entonces, los apoyos que el trumpismo tiene en servicios de inteligencia y en el ejército son muy importantes, ¿no? Y muy probablemente son estos soportes los que le han permitido neutralizar los posibles movimientos de eso que se llama el Deep State o de Wall Street, como queramos, para intentar controlar la situación, ¿no? Pues ya se puede ir cuidando Donald Trump, porque estamos en un país en el que ya se han asesinado presidentes. Una cuestión que nos preocupa a nosotros en Latinoamérica, concretamente en Colombia, Adriana, a ver si tú nos puedes ayudar con esto. Lo pregunta Andrés Felipe Ode. Es qué tan peligroso puede ser Trump para la izquierda, concretamente el Pacto Histórico es el partido, digamos, progresista colombiano. No se nos puede crecer la derecha en Colombia y en toda Latinoamérica con esta victoria de Trump. No puede ser un retroceso importante para todo el movimiento progresista internacional. Sí, bueno, yo distinguiría entre los dos conceptos, ¿no? Porque claro, una cosa es la izquierda latinoamericana y otra cosa es ese concepto del movimiento progresista que, digamos, se llama a sí mismo progresista, pero como hemos comentado antes del Partido Demócrata de Estados Unidos, pues muchas veces no lo es. Y ha acabado, sobre todo a partir de los años 90, convirtiéndose pues, en un instrumento más del sistema, ¿no? Esto es muy evidente, por ejemplo, en Europa Occidental, ¿no? Donde a partir de los años 90, fundamentalmente, al terminar la Guerra Fría, pues se produce un despliegue de influencia corporativa que a través de los medios de comunicación, la industria cultural, la educación, genera un contexto en el que es cada vez más difícil diferenciarse y se siguen manteniendo las palabras izquierda, derecha o centro, pero al final todos confluyen en ser meros matices dentro del respeto a los intereses corporativos en los ámbitos claramente importantes, ¿no? Es lo que ha llevado a lo que nosotros hemos llamado el Partido Único Europeo, ¿no? Que en realidad tienen matices, pero en realidad todos quedan dentro de los grandes objetivos corporativos. Algo que, por cierto, facilita luego el surgimiento de movimientos alternativos populistas
de otro tipo, ese vacío generado por la falta de oposición, ¿no? Entonces, todos esos movimientos, yo no diría solo progresistas, sino los del Partido Único en general, sí están amenazados por el trumpismo, ¿no? De distinta forma. Pero claro, no están solo esos, sino también los movimientos de izquierda, ¿no? La incógnita, Latinoamérica es una incógnita en relación con esa estrategia aparente de aislacionismo del trumpismo, porque ha habido también algunos analistas que han dicho aislacionismo sí, pero con excepción de Latinoamérica, ¿no? Es decir, que el Somos su trumpismo, patio trasero, ¿no? claro, podría estar pensando en decir, bueno, me voy de Asia, acepto irme de África y de Europa, pero no de Latinoamérica, ¿no? Claro. Y esto sería consecuente con todos los movimientos que se produjeron durante el mandato anterior para intentar controlar distintos países que se habían de alguna forma escapado de la influencia de Estados Unidos, ¿no? Claro, si eso es así, pues las consecuencias evidentemente para los países latinoamericanos van a ser muy claras, ¿no? Pero esto va a tener mucha relación también, lo que pasa en Europa, con este elemento que hemos comentado antes, con la CIA, ¿no? Es decir, si Trump va a controlar la CIA o no, o va a neutralizarla, ¿no?, de alguna forma, porque la CIA ha sido y es un instrumento fundamental de Estados Unidos para poner y quitar gobiernos. Y si Trump, que no controlaba antes la CIA, empieza a controlarla, pues va a hacer posible que esos movimientos se produzcan en una dirección claramente favorable al trumpismo. Si no, pues puede que vayan en otra dirección, ¿no? Bueno, Sí. es decir, hay movimientos, no quiero ofender a nadie, pero bueno, aparentemente progresistas, como el progresismo en Chile, vamos a decir, ¿no?, que tienen muy buenas relaciones con Estados Unidos, ¿no? Pero probablemente tenga muy malas relaciones con el trumpismo. Entonces, dependiendo de qué pase con la CIA, pues nos podemos ver que en Chile pasa una cosa u otra, ¿no?, por ejemplo. Pues aquí te han hecho una pregunta muy en ese sentido. Julio José Osorio Acosta dice, Pablo pregunta cómo debe manejar las relaciones Petro con Trump. Que tú sabes que nosotros en Colombia tenemos 7, 8 bases militares norteamericanas, hemos sido hasta ahora el Israel latinoamericano, tenemos una dependencia económica tremenda con Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que tenemos el primer presidente de izquierdas. ¿Cómo va a ser esa relación? ¿Cómo manejarías tú si tú fueras el presidente colombiano? Porque pregunta, por ejemplo, Julio José Osorio, ¿enviarías a un empresario de embajador a Washington? ¿Cambiarías la política radicalmente o qué harías? Porque además Gustavo Petro ha sido muy enfático, muy claro en los foros internacionales, clarísimamente antiimperialista, clarísimamente en contra de los que niegan el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería, digamos, tu actitud si tú fueras el presidente de Colombia ahora, teniendo a Donald Trump de presidente? Bueno, sobre Colombia, en este sentido, me falta un elemento, que es la oposición. ¿Qué papel tiene la oposición en Colombia, ¿no?, que siempre ha estado muy vinculada a Estados Unidos, pero ¿a qué facción de Estados Unidos? Es decir, ¿qué tipo de relación tiene, digamos, con Wall Street y qué tipo de relación tiene con el trumpismo, ¿no? Por ejemplo, en Brasil es muy claro que la oposición es bolsonarista, digamos, tenía muy buenas relaciones con el trumpismo, pero eso puede ser una cuestión fundamental a efectos de que el trumpismo tenga una posición u otra con respecto al gobierno de Colombia. Si la oposición es muy cercana al trumpismo, es muy fácil que haga una apuesta a favor de la oposición colombiana, pero si no lo es, si es una posición más tradicional en el ámbito de Wall Street, en el ámbito del Partido Demócrata, pues es posible que Trump se mantenga más alejado o más neutral, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión clave. Me preguntan cuál crees que va a ser entonces ahora la agenda de Trump para Europa. ¿Qué va a pasar con la OTAN? Vamos a ver a un Trump que cede terreno ante Rusia, se va a declarar esa paz, esa derrota de Ucrania, porque entre otras cosas a mí me parece alucinante que estaba Zelensky felicitando a Trump y diciéndole que había que alcanzar la paz con la fuerza y que contaba con él para conseguirlo. ¿Cuál va a ser el papel de la OTAN? ¿Qué va a pasar con Europa? ¿Cómo vamos a afrontar desde aquí, desde Europa, esa nueva presidencia de Trump? Sí.
Bueno, por todo lo que hemos dicho antes, siempre hay que mantener la duda dentro de esas contradicciones constantes del trumpismo, ¿no? Pero vamos a suponer que el trumpismo efectivamente intenta responder a lo que han dicho que van a hacer, ¿no? Esto significaría probablemente una aceleración de los procesos que de todas formas se iban a producir en Europa. Esto es victoria rusa en Ucrania, que ya está muy cerca. Como consecuencia de esa victoria rusa en Ucrania tenemos, por un lado, hay unas regiones de Ucrania que se van a incorporar a la Federación Rusa. Se va a definir un nuevo estatus para el resto de Ucrania, es decir, no va a ser la Ucrania actual, puede ser una Ucrania neutral, pero no solo por pactos exteriores, sino por su configuración interna, ¿no? Que genere, digamos, un contexto, un gobierno no obsesionado con enfrentarse a Rusia o incluso cercano a Rusia, ¿no? Eso habrá que verlo, ¿no? Pero claro, lo más importante es lo que Rusia planteó antes de empezar el conflicto y como causa del conflicto, ¿no? Digo, hay que negociar un pacto de seguridad estratégica en Europa. Y el que Occidente no aceptara negociar ese pacto estratégico fue la causa que obligó a Rusia a iniciar el conflicto, ¿no? Pero claro, si hay una victoria rusa en Ucrania, ese pacto se va a negociar. Parece que con Trump eso se va a hacer antes y mucho, mucho más rápido y de forma más fluida, por lo visto, ¿no? Pero claro, ¿eso qué supone? Pues supone la desaparición de la OTAN, ¿no? Claramente, ¿no? Porque la OTAN es un instrumento de acoso y ataque a Rusia. Si se negocia un pacto de seguridad estratégica en Europa, eso, aunque el nombre se conserve o con otras funciones, pero en la práctica necesariamente la desaparición de la OTAN. Pero es que ese nuevo contexto va a poner en cuestión también, en mi opinión, la Unión Europea en cuanto tal, ¿no? Esto que va a suceder de todas formas como consecuencia de que la victoria rusa en Ucrania va a multiplicar la influencia política e ideológica de Rusia y de los países emergentes en Europa Occidental, que ya es muy alta, ya es muy alta. Si nos damos cuenta, en la práctica, prácticamente todos los movimientos que se escapan de ese concepto del partido único que hemos comentado antes en Europa, por la derecha o por la izquierda, a todos se les acusa de prorrusos, ¿no? Y es que, claro, todos acaban mirando a Rusia como un referente de un país que ha luchado contra sus propios oligarcas, los ha echado del poder, ¿por qué no se ha enfrentado a ellos? ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? Es decir, ese efecto ideológico que ya es muy alto, ese impacto ideológico se va a disparar si Rusia gana en Ucrania. Eso por un lado, pero claro, tenemos el trumpismo. El trumpismo va a acelerar ese proceso. Y eso, el cómo lo haga y en qué plazo, también tiene relación con el efecto CIA. La CIA es un instrumento clave de Estados Unidos, la OTAN también, claro, pero la CIA es un instrumento clave de Estados Unidos para controlar Europa. Y hay muchos grupos políticos europeos que están controlados desde Estados Unidos a través de la CIA. Y en concreto, digamos, por ejemplo, en Alemania. Los grandes grupos políticos alemanes, prácticamente todos, están controlados a través de la CIA. Pero claro, ahí puede ser fundamental si la CIA sigue siendo lo que es ahora o pasa a ser controlada por el trumpismo. Porque si esto sucede, nos podemos encontrar de aquí a 2-3 años claramente, muy rápidamente, ¿no? Con gobiernos, vamos a decir, pro-trumpistas en Francia y Alemania. Por ejemplo, en Alemania, en Francia, Marine Le Pen no ha llegado hasta ahora al gobierno por estos pactos anti-Le Pen, estos frentes anti-Le Pen por el que todos los partidos se ponían de acuerdo para evitar que Le Pen se hiciera con la presidencia. Pero claro, si esas elecciones, las próximas elecciones, se van a realizar durante el mandato de Trump en Estados Unidos y con una CIA, si la CIA está al mando de Trump, se puede esperar perfectamente que ese pacto anti-Le Pen no se ponga en marcha, por ejemplo. En el caso de Alemania, pues nos podemos encontrar muy fácilmente, ahora todo el mundo da por supuesto que las próximas elecciones las va a ganar la CDU, los democristianos, ¿no? Porque los partidos del gobierno ahora están bajo mínimos, ¿no? Claro, ¿qué sucede si entra en marcha una nueva CIA que controla los grandes partidos? Pues puede perfectamente
generar una caída rapidísima de la CDU y una subida más rápida de AfD, de esa alternativa por Alemania de extrema derecha, y que nos encontremos o con una AfD que llega al gobierno o con un pacto entre AfD y CDU que hasta ahora era imposible, pero que de un momento para otro se vuelve posible, ¿no? Es decir, la CIA tiene un enorme control sobre muchísimas fuerzas políticas en Europa y puede ser absolutamente definitivo. Porque, claro, un gobierno de Le Pen en Francia y un gobierno de AfD en Alemania ya en sí mismo es el fin de la Unión Europea, ¿no? Entonces, esto engancha con el proceso que se deriva de la victoria rusa en Ucrania en un contexto que en muy pocos años nos va a llevar en esa dirección, ¿no? Cosa tan insostenible la situación mundial en un panorama en el que potencias nucleares están hablando continuamente de una escalada y de ganar posiciones y de una paz en base a la fuerza. Pero para la siguiente pregunta voy a cambiar la bandera, porque yo te voy a preguntar, espérate a ver si consigo cambiar la bandera. Pues no fui capaz de cambiar la bandera, gente. Quería poner la bandera palestina, pero esto no me funciona. Quería poner la bandera palestina y no me funciona. Quería preguntarte, ¿qué va a pasar con Palestina? ¿En qué cambia este cambio de gobierno en Estados Unidos, este genocidio? ¿Crees que Netanyahu y su cuadrilla van a tener más luz verde con Trump que con Kamala? ¿En algún momento va a ser capaz Trump de decir, paren esto? Porque esa sí que es una llamada, esa sí que es una llamada telefónica, ¿no? Claro. Si, vamos a ver, si nos fijamos en las palabras de Trump, en principio tendríamos que pensar que es más pro-israelí que los demócratas, ¿no? Pero bueno, y también tenemos la experiencia de su primer mandato en el que el papel de su yerno fue importantísimo, ¿no? En el apoyo a Israel, también su relación con los muchos millones de evangélicos que son fervientes partidarios de Israel, ¿no? Pero claro, si lo vemos desde un punto de vista lógico del conjunto de la geopolítica, esto no va a ser posible. No va a ser posible. Es decir, si él quiere llegar a un acuerdo con Rusia, ahora la interrelación estratégica entre Rusia, China e Irán es tan grande que China y Rusia jamás van a aceptar el sometimiento de Irán, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, claro, las actuales políticas de Israel solo tienen sentido en esa búsqueda constante a través de las provocaciones, de una escalada que justifiquen la intervención de Estados Unidos. Porque, claro, Israel estaba perdiendo su lucha con Hamas en Cisjordania, en el norte, con los hutíes, y así todo estaba en una estrategia de escalada, una estrategia que, por cierto, los militares mismos no entendían, y esto es lo que ha llevado ahora al cese del ministro de Defensa, ¿no? Eso te iba a decir, ¿cómo interpretas ese cambio justo en ese día de elecciones? Sí, pues es un signo muy negativo, porque, claro, el ministro de Defensa estaba argumentando en base a razones militares que lo que se estaba haciendo no tenía sentido. Esa constante búsqueda de una escalada con el Líbano, con provocaciones a Irán, que era una locura, que ellos ya no podían con lo que tenían. Dicen, pero claro, no entendían que la estrategia política de Netanyahu es precisamente esa. Es una estrategia enloquecida que no se entiende por la capacidad de Israel, sino de forzar a toda costa la intervención de Estados Unidos, ¿no? Es decir, incluso entrar en una situación, cuanto más difícil sea la situación que creemos para Israel, más fácilmente vamos a obligar al gobierno de Estados Unidos a ayudarnos en una guerra frontal contra Irán, que es el objetivo. Sí. Bueno, yo creo que ese es el choque, y el hecho de que el cese se haya producido ahora mismo, pues es un muy mal síntoma, ¿no? Es un claro intento por parte de Netanyahu de apostar a toda costa por continuar apostando por esa escalada en uno u otro contexto, ¿no? Es decir, de asegurar que mantienen esa estrategia de escalada, intentar asegurar que mantienen esa estrategia de escalada con el nuevo presidente, sea quien sea. ¿Y tú no crees que la llegada de Trump a la presidencia, y esta ya es la última pregunta porque no quiero abusar de tu amabilidad, y aquí en España ya gente son como las 10:30 de la noche,
Se me acaba de atascar el navegador, no puedo ver comentarios, no sé ni cómo voy a terminar este en vivo, seguramente tirando del cable y saliendo corriendo de aquí porque esto se ha quedado bloqueado, pero estoy seguro que la gente está ahí, hay casi 1000 personas conectadas, pero no puedo ver comentarios, no pude ni poner la bandera de Palestina, pero bueno, esta la llevamos aquí en el corazón, así que no pasa nada. Pero quería preguntarte, esta presidencia de Trump pone a los BRICS en una situación más difícil para consolidar sus acuerdos, cambia el orden multipolar. Países en situaciones tan críticas como Venezuela van a ver un cambio de alguna manera en la política internacional de los Estados Unidos o no? Bueno, que va a haber un cambio en la política internacional de Estados Unidos está claro. Pero claro, hasta qué punto y en qué dirección eso es mucho más oscuro. Claro, lo que ocurre es que los BRICS, en un contexto de enfrentamiento con Occidente y con Estados Unidos, han llegado a una consolidación interna tan grande que va a ser muy difícil que el trumpismo consiga debilitarlo, ¿no? Lo van a intentar. Lo van a intentar con países o con líderes con los que el trumpismo tuvo una cierta buena relación. Y estoy pensando en Turquía o en Arabia Saudita, por ejemplo, ¿no? Países que pueden estar más o menos cerca de los BRICS, que no han llegado todavía al dar el paso de plena integración. Y entonces Trump probablemente va a intentar recuperar esa relación que tuvo con ellos, ¿no? El caso de Venezuela, bueno, para Venezuela está claro que la apuesta por los BRICS es una auténtica tabla de salvación, ¿no? Porque, claro, el problema de Venezuela ha sido estar en principio en una situación de total aislamiento, ¿no? Frente al bloqueo de Estados Unidos, ¿no? Claro, un bloqueo que desde un punto de vista económico puede claramente compensar con la interrelación con los BRICS, pero que además es una interrelación que le puede permitir dar una nueva vida a su configuración política. Yo creo que la configuración política de Venezuela necesita una nueva oposición, una oposición que con una u otra ideología, pero que no sea una oposición dependiente del exterior, dependiente de Estados Unidos o dependiente de poderes extranjeros, que por eso mismo no tenga confianza de la gente, ¿no? Pero sea una posición en el sentido constructiva, digamos, ¿no? Y también esto puede llevar esos dos contextos también a una nueva posición del propio gobierno, ¿no? Porque claro, los gobiernos del bolivarianismo, pues necesariamente, como consecuencia de las circunstancias, han tenido que llevar una estrategia de atrincheramiento, ¿no? Frente a sus enemigos internos y externos. Entonces, ese nuevo contexto les puede permitir avanzar hacia una estrategia más constructiva en la configuración interna del país, en la apuesta por el desarrollo económico, etcétera. Yo creo que esa interrelación con los BRICS es una auténtica tabla de salvación. Puede ser. No les van a garantizar nada. Lo tiene que hacer Venezuela, lo tiene que hacer el gobierno de Venezuela por sí mismo, pero es una oportunidad histórica para Venezuela. Y si tú fueras el presidente de Colombia, ¿también saltarías de cabeza hacia los BRICS o no? Si pudiera. Si pudiera, sí. Pero claro, el presidente, tengo mis dudas de que el presidente de Colombia tenga el margen de actuación suficiente para dar ese salto, ¿eh? Quiero decir, los poderes fácticos empresariales relacionados con Estados Unidos, yo creo que tienen una fuerza fáctica muy grande en Colombia como para aceptar sin más que por mera voluntad política del gobierno ese cambio estructural se produzca. Perfecto. Profesor Adrián Celaya, de verdad que muchísimas gracias. No te molesto más. Un abrazo muy grande de todos los colombianos que están en este momento conectados, que van a transmitir a sus familiares y amigos pues este vídeo para que sepan un poquito pues todo este pensamiento, todo este análisis geopolítico tuyo. Así que muchísimas gracias, Adrián. Y hasta Bueno, siempre. gracias a ti, Pablo, gracias a todos los que nos escuchan. Y al final pude poner la bandera de Palestina, que sí que tenemos muchísima suerte. Te mando un abrazo. Me quedo un segundo con la gente. Cuídate muchísimo. Muy bien, un saludo a todos. Hasta luego. Bueno, gente, ya oyeron, ya oyeron, ya oyeron, ya oyeron. Esto es importantísimo. Resumamos un poquito. Gana este loco, populista. Kamala tenía todo a favor. Tenía Deep State, banqueros, a Soros, a los Bush, a Obama. Tenía hasta Taylor Swift. Tenía
todos los apoyos de los medios de comunicación, tenía las encuestas a su favor, tenía todo y ganó este hombre. Y no solamente ganó, arrasó. Arrasó con unas campañas de marketing político muy efectivas, con un populismo barato, diciendo mentiras, verdades, todo le servía para manejar la información de esos estados bisagra que votaron unánimemente por él. Le favoreció todo y el tipo lo consiguió. La situación de las guerras de Ucrania y de Palestina, bueno, el genocidio de Palestina, porque eso no es una guerra y ustedes lo saben, no va a cambiar fácilmente, porque el Deep State que está del otro lado no va a hacerle caso, porque Wall Street que está del otro lado no le va a hacer caso, pero torcerle el brazo a todo un aparato militar, corporativo, con 800 bases, con multinacionales que están deseando reconstruir o ganarse los contratos militares, como pueden ser BlackRock, como pueden ser Raytheon, como pueden ser cualquiera de las múltiples multinacionales que a veces son mucho más ricas que países enteros, va a ser una labor titánica. Sin embargo, el voto popular, que fue el que se impuso en este momento en los Estados Unidos, pues se fue contra todo eso. Se fue contra todo eso. La extrema derecha, de alguna manera, ha ganado esta votación en los Estados Unidos, ocupando en el imaginario colectivo de los trabajadores norteamericanos, ocupando el lugar que tendría que haber ocupado, llámenle izquierda, llámenle progresismo, porque en el progresismo tenían a una títere, la peor candidata posible. Es que también se lo pusieron muy fácil a Trump. La peor candidata posible. Una mujer que viene a hacer una pésima vicepresidencia, que como fiscal, ustedes han visto los programas aquí, la hemos declarado desde hace muchísimo tiempo persona no grata, que estaba a favor de la pena de muerte, que luego no, que no estaba a favor del fracking y luego sí. O sea, una camaleona y una persona que no dudó en rodearse de las grandes corporaciones a las cuales ella siempre ha ayudado. Entonces el pueblo, los trabajadores, la gente humilde, se fue hacia el centro derecha y hacia la extrema derecha, porque la izquierda o el progresismo no ocupó esos espacios. Es decir, se olvidaron de las bases. Elección importantísima para Colombia. De lo único que me alegro es de que no se haya legitimado el hecho de que porque es mujer y que porque el partido se llama democrático, qué bien que hubiera ganado. Porque les digo una cosa, se puede ser guerrerista, se puede ser asesino, se puede ser genocida siendo hombre o mujer. Y en este caso, la opción de Kamala Harris, pues era la de un sionismo todavía más duro y de un militarismo todavía más duro que posiblemente el de Donald Trump. Vamos a ver si este loco decide que no es un buen negocio seguir haciendo guerras y que lo que hay que hacer es levantar infraestructuras en su país y entonces se calma un poquito el aparato militar, empieza a repuntar la economía. Hoy subieron los tipos de interés, el Bitcoin está a $75,000. La situación de la bolsa, y lo vieron ustedes con el anuncio de que Trump había ganado las elecciones, ha sido se fue todo para arriba. Eso es un indicador de por dónde pueden ir los tiros en este caso. ¿Qué elección guardaría yo para Colombia, para nuestro proyecto progresista para el 2026? Que la guerra es una guerra cultural, de medios informativos, de redes sociales, de mensajes claros y contundentes, de que figuras como la persona que yo estoy apoyando en este momento para la presidencia de Colombia, que se llama Carolina Corcho, hagan una excelente campaña de información, de cercanía. La grandísima diferencia que existe entre una verdadera mujer progresista, ambientalista, una feminista decidida, una mujer que ha trabajado con las bases, y un títere con falda como era Kamala Harris es infinita. Esa distancia es infinita. Entonces no relacionemos jamás a todas estas mujeres guerreristas como la Ursula von der Leyen, como la Hillary Clinton, como la Kamala Harris, con ninguna mujer progresista, porque ese Partido Democrático de Estados Unidos hace muchísimo tiempo dejó de ser un partido progresista, si es que alguna vez lo fue. Se convirtió en lo que es una mafia, un conglomerado de intereses variopintos que solo tienen un objetivo, que es mantener privilegios. ¿A ustedes les suena eso? Porque eso es lo que vivimos con la derecha en Colombia y eso es lo que tenemos que derrotar. Pero el mensaje que da la población en Estados Unidos es de que sí se puede llevar
la contraria a esos grandes poderes de que sí se puede, aunque sea con un candidato tan pésimo como Donald Trump, sí se puede ir contra las encuestas, que las encuestas son muchas veces son medios de manipulación masiva, que lo que hacen es hacer que el voto de última hora sea para el caballo ganador masivamente, porque nadie quiere votar por un perdedor. Y por eso la mejor candidata o el mejor candidato presidencial en los Estados Unidos sacó menos de 1 millón de votos, que es Jill Stein, que era la única candidata que condenaba el genocidio en Palestina. Todas esas lecciones nos sirven para darnos cuenta que tenemos un trabajo que hacer. Ese trabajo lo hacemos ciudadanos como yo, que yo trabajo como médico, pero tengo un computador y me abrí un canalito y ustedes están oyendo ahí y de pronto quieren colaborar, mandando, suscribiéndose, poniendo píldoras de estas en sus canales, en sus WhatsApps. Todos los contenidos del canal Palabras Mayores son de ustedes. Úsenlos, córtenlos, péguenlos. Hay de todo. En esta semana salía una entrevista a Elena Urán diciendo que la retoma del Palacio. Nosotros hemos hecho ya hace 4 años o 5 años o más ese documental con la actual ministra de Justicia de Colombia, con Ángela Buitrago, que contaba la retoma. ¿Cuál era el interés en callar a esos magistrados que estaban estudiando, investigando las violaciones de derechos humanos por parte del ejército colombiano? Eso no es la noticia de ahora, de la semana pasada, que porque resulta que la sacó no sé quién. No. Estas cosas ya existen, ya están. Llevo 2 años diciendo que iba a ganar Donald Trump una y otra vez por todas estas cosas que estaban viendo ustedes. Todo este equilibrio de fuerzas, toda esta balanza que se mantiene a base de fuerza, de guerras, de asesinatos, para mantener a unos pocos en privilegio y a muchísimos en miseria y en precariedad. Hay momentos en que se desequilibra, que se rompe, que la fuerza es insuficiente, que el engaño es insuficiente y que los pueblos desesperados votan y se unen para votar. Se han unido latinos, afrodescendientes y blancos de ojos azules y rubios, pero que están todos en el cinturón del óxido en los Estados Unidos pasando necesidades y han votado en esos estados bisagra y en todos esos estados de forma masiva por un candidato que dista mucho, mucho de ser un buen candidato. Es todo lo contrario. Se ha escogido el mal menor en ese país, según ellos. En Colombia no tenemos por qué escoger el mal menor, porque tenemos una candidata espectacular que se llama Carolina Corcho, pero tiene que ganar Congreso, Senado y Presidencia. Donald Trump ha ganado Congreso, Senado y Presidencia. Va a hacer lo que le dé la gana. Va a poder convertir a su país, si le da la gana, en el país pacificador del mundo o va a poder continuar siendo el matón del planeta. Ya lo veremos. Posiblemente nos vamos a llevar una sorpresa tras otra, porque a veces hasta esta gente que no tiene ninguna conciencia, ningún escrúpulo, cae en cuenta de que tienen hijos y de que tienen nietos y de que es imposible vivir en un planeta que es insostenible y en el que todo el mundo tiene un arma nuclear. Así que quedemos con esas lecciones. Ahora sí voy a poner la musiquita porque yo creo que nos intentaron hackear durante un rato y aquí gracias a la gente que nos está ayudando con el tema informático no pasó, pero nos vamos a poder despedir con nuestra musiquita. Los espero el viernes. Tenemos en vivo con Carolina Corcho desde Manizales. Póngale cuidado porque va a estar espectacular. Vamos a empezar a transmitir a partir de las 10 de la mañana. Mañana les pongo el enlace. Y el domingo tenemos en vivo con Mauricio Jaramillo y Lina Arango. Mejor dicho, RTVC viene a visitarnos para el en vivo el domingo. Así que cuídense mucho y hasta siempre. Esto son palabras mayores.